bienvenidos a un nuevo capítulo de Curiosos Innatos. Un lugar donde Hacemos muchas preguntas. Tenemos algunas respuestas. y tratamos de pasarla bien y en este momento de aprender algo acerca de la política actual de este país. Muy bien. ¿Sí? Vamos a darle continuidad un poco a lo que veníamos hablando La semana La pasada. semana pasada. Seguimos con lo mismo, tratar de que sea una charla un poquito Como lo fue como el neutral. capítulo anterior. Exacto, como que bueno, recordar que no somos o no pretendemos realmente abanderar ninguno de los candidatos, simplemente es Ni nuestra hacer campaña. hacer campaña, es nuestra postura, nuestra posición frente a lo que pasa. No somos expertos políticos, no somos expertos en derecho, pero que finalmente somos colombianos y que nos interesa saber cómo va este país. ¿Listo? Entonces, bueno, la semana pasada pudimos hablar un poco acerca de lo que fue la postura de Paloma Valencia con respecto a Juan Danilo Oviedo. Y esta vez vamos a hablar un poco acerca de la postura de Iván Cepeda. Él, que Candidato. hoy en día, según Lidera. las estadísticas, lidera Las encuestas. las encuestas. La intención de voto. La semana pasada decíamos que el fenómeno con respecto a al año, pues a la carrera pasada frente a la presidencia se está repitiendo. ¿Cuál es el fenómeno? Que hay una figura de izquierda marcada, que en este caso es Iván Cepeda, versus dos figuras de derecha marcadas, que es Abelardo de la Espriella, y centro derecha, que es Paloma Valencia. Esa posición, según estadísticas, y sí, según ya sí expertos políticos que hemos podido ver, realmente es lo que puede puntear a que Iván Cepeda esté un poco por encima de ellos dos. Porque la derecha y los que no creen en la izquierda, por tradición, por convicción, pues no se van a ir nunca con Iván Cepeda. Entonces, esa pelea entre Abelardo y Paloma va a estar muy presente. Sí. Y es muy posible de que se repita lo que pasó hace 4 años, que Iván Cepeda llegue a segunda vuelta Sí, muy, fijo. muy tranquilamente, mientras que Paloma y Abelardo pues se van a pelear por ahí su puesto. Pero Claro. ¿ustedes creen que Iván Cepeda va a llegar de primera, como ellos Sí, lo están sí, planteando? claro. Pero pero ganar a la primera más bien. ¿Ganar en la primera vuelta? No, no alcanza. Yo la verdad lo veo muy difícil. Sí, porque es que Cepeda Paloma y Abelardo suman como el 50 Sí, Sí. más o menos. y él suma como el 37. Exacto. Yo creo que alcanza el 41% Sí. según los últimos indicadores. Wow. Sí, porque es que digamos que finalmente el último gobierno Petro ha marcado mucho y ha polarizado mucho más la izquierda y la derecha en el país. Si antes estaba polarizada, pues en la actualidad es otra voz. Pero qué tan cierto es, por ejemplo, que Petro esté haciendo algunas medidas para acelerar, digamos que la intención de voto hacia Cepeda, por ejemplo, lo del salario mínimo, hablaron de un subsidio que le estaba dando a otras personas, hacia última Le hora. subió el sueldo a toda la fuerza pública. Bueno, no a toda la fuerza pública, pero A los soldados. que tienen los Ah, rangos más sí, bajos, a los soldados. le subió la... ¿Eso tiene Puede ser, realmente. asidero en la realidad? Sí, porque pues finalmente pasó que de subir de un 11 al 23% el salario mínimo a principio de año, ¿no? O sea, el año pasado era antepasado, perdón, era el 11, luego el 23, es muy posible, o sea, a ciencia cierta nadie va a decir sí, pero pues claramente el último año de gobierno del presidente está haciendo camino y sembrando camino para el que sigue, y pues lo que pretende Iván Cepeda es seguir formalizando esa postura de izquierda que pues Colombia no ha sido en los últimos, no sé, 200 años muy, muy fiel al tema, y lo quiere casi que voltear, como que darle la oportunidad a la izquierda de que realmente se puede gobernar con esta postura política, y realmente es una cosa que uno dice, es muy pesado, ¿sí? Sí. Entonces, digamos que la idea, pues primero comencemos de quién es Iván Cepeda, que es una figura de la izquierda en el país muy importante. No solamente como él, sino por su familia, ¿sí? Por dónde viene. Su papá, que en paz descanse, pues él fue miembro y líder del Partido Comunista Colombiano y también pues miembro de la UP, el cual también fue asesinado por Unión la UP, Patriótica. de la Unión Patriótica. Que eso es un tema muy delicado también en Colombia, que muy poco se trata. Realmente muy poca gente conoce lo que pasó con la Unión Patriótica, porque finalmente es una postura muy de izquierda que es difícil de tocar. Colombia, Pues, sí, o sea, lo que claman ellos es que fue un genocidio por parte del Estado. exactamente. O sea, los aniquilaron. Sí, Sí, Porque prácticamente inclusive es eso. Cepeda
no sé si sea el término, pero él milita con UP también. Militó, Sí. sí, sí, por supuesto. Y él fue muy cercano a Bernardo Jaramillo, que Sí. también lo asesinan. Y el papá y todo Sí, eso. Sí, claro. muchos A líderes de la Unión todos, a Patriótica. Pardo Leal, a, Sí, bueno, sí, sí. Sí, todos. había pues Los digamos que... acabaron. Sí. Exactamente. Entonces, a mí me da mucha curiosidad porque ese tipo de cosas la derecha no la reconoce, ¿sí? Frente a lo que hay y también inclusive lo que pasa con los falsos positivos. En la actualidad es como si no lo reconocieran, como si no existiera y son realidades que pasan. O sea, uno tiene que ser lo suficientemente consciente de que son situaciones en el Sí, muy país graves. que son heridas muy fuertes. Sí, claro. Lo mismo volvemos, por más que tú pienses de manera derecha o izquierda, pues uno debería tener una postura en el país, la cual debería, en teoría, ser respetada, lo cual no se hace. Sí. Porque pues finalmente Colombia, al ser pues americana, o sea, al ser parte del continente, todo lo que tenga que ver con el comunismo va a estar obviamente marginado y satanizado, porque pues también por todo lo que ha pasado Pues porque con la estamos bajo Unión la influencia Soviética. directa de Estados Unidos. Estados Exactamente. Unidos nos dice que no. Exacto, o sea, desde más o menos 1904 nosotros somos el patio de atrás de Estados Unidos en muchos Claro. términos económicos, sociales y por supuesto Y políticos culturales. y culturales. La Exacto, influencia Colombia cultural de somos gringa es súper fuerte. sí, completamente. Entonces digamos que esa situación comienza a marcar varias cosas. Entonces bueno, Iván Cepeda Entonces tiene él ese crece, desde muy joven estuvo En en la, una en la cuna. JUCA, en la JUCO, ¿cierto? Las Sí. Juventudes Comunistas. Juventudes, Después y él fue líder. UP y Y M19. M19, exactamente. Después fue Polo Iván- Democrático. Iván Cepeda Sí. hizo parte del M19. Claro. Sí, por supuesto. Y fue también después. Pero no fue, o sea, fue militante, más no estuvo. Ah, en el brazo armado, yo No, no. fue en no, brazo no, armado, no. solo fue, digamos, Sí, militante como político. Sí, como exactamente. ideológico. ok. Sí. Sí, no, él nunca Él pues, nunca empuñó las armas. exactamente, y se le ha demostrado eso, ¿no? Que Sí, no, él eso está siempre claro. ha sido desde una posición más epistemológica, Sí, mucho sí. más desde la parte Sí, política. de las ideas. Sí. Exacto, él no. Y tú nos contabas ahora por fuera de cámaras que él estudia en Bulgaria. Sí, él estudia en Santa Sofía. Él en el 87 va... ¿En Santa Sofía se llama? Sí, Él la estudia universidad. filosofía, ¿no? Sí, filosofía. Así que, pero Santa Sofía que es La universidad, Ah, sí. la universidad. O sea, él obviamente se va para la Unión Soviética en los 80s. Sabemos que la caída de la Unión Soviética está muy cerca en ese momento. Como que él estuvo muy involucrado incluso en las, no sé si a nivel académico o en qué capacidad, pero él, en el momento de la caída del muro de Berlín, ¿no? Sí, exactamente. Porque es que él estuvo muy cerquita como que en esos procesos y también él estudió a principios del siglo XXI en la Universidad de Lyon. O sea, la verdad que Iván Cepeda tiene también una formación bastante fuerte Sí, en sólida. términos políticos, pero en parte, la mayoría más teóricos, Ah. ¿sí? Que realmente, Él estudió filosofía y también creo que teología, ¿no? sí, pero por Es ejemplo, teólogo y filósofo. sí, pero como Pero que esa parte de la teología, él no es una persona creyente, ni mucho menos. ¿Sí? no, yo creo que él se considera agnóstico, me parece. Sí, o ateo, total, Sí. ¿no será? Sí, exactamente. Él cree pues en Pero que entonces la Colombia teología es también laico. desde la pura, pero no el exégesis y eso de los textos y eso, no creo. No creo. La verdad, hasta yo el tema del teólogo apenas me di cuenta hace poco. Yo Sí, sabía yo que era también me enteré por filósofo usted. y derechos Sí, yo, humanos. pues, yo, ¿Sí? pues, yo Confirmado. sí estaba averiguando y según lo que encontré en internet es que él es filósofo y teólogo. Wow. No sé dónde estudió teología, pero pues averiguemos de una vez, ¿no? Sí, O sea, sí. ya que tenemos aquí a la mano. Sí. Y entonces, Entonces finalmente él estuvo y después fue él hace parte de la constituyente Sí, él hace parte de la constituyente. Entonces, del 91. sí. A ver, finalmente lo que yo tengo entendido, me puedo equivocar, es según como que lo que yo he podido apreciar de lo que he leído todos estos días, cuando él está tan cercano al comunismo, porque obviamente él crece desde la parte más pura y dura del comunismo, se desencanta un poco de lo que es la realidad visceral, justamente, que hay allá en Bulgaria. Yeah. Y todo pues lo que hay alrededor, la cortina de hierro. Sabemos que en esa época los países pues de esta parte de Europa estaban bajo condiciones un poco complejas y tengo entendido que él se desencanta un poco. Yeah. En la actualidad, por si hay algún tema que siempre lo retratan como leninista, salinista, guerrillero,
socialista y comunista, ¿sí? O sea, esos son sus 5 Cartas de cartas de presentación. presentación para A la... ver, ¿cómo es el Ya dato? encontré el dato, no. En efecto, no es teólogo. No. Él es filósofo y también hizo una especialización en Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Católica de de Lyon, Lyon, en Francia. Sí, es que no, el tema de la teología me De pronto Sí. es por lo que la universidad es católica. Sí, probablemente Claro, puede pero. Claro, Sí, no, me pareció, pero me pareció es raro bueno. porque como él era ateo, entonces como que Claro. estudiar No, pues teología. debe ser, si es Entonces, comunista. listo, esos son los 5. ser. Comunista que se respete. Tiene que ¿no? ser ateo, Sí. claro. Entonces, finalmente, él obviamente le dicen, De todo. siempre lo van a tachar de comunista, porque finalmente él nace en esa cuna. Hace parte de su pasado Sí, y eso su es- historial. eso y- sí. Exacto, pero en la actualidad él no se denomina como una persona o una figura De comunista. acuerdo. Él se considera inclusive que el comunismo ya es un tema anacrónico. Sí. Entonces, no lo... entonces, por ejemplo, siempre es como que esa bandera y esa persecución que hay alrededor de la derecha con respecto a la figura pues de izquierda, que es la izquierda es igual al comunismo, de una vez les digo, no es lo mismo, No. para que por favor lo tengamos Yo lo estuve claro. pensando en estos términos porque de verdad me costó. Bueno, por otra anécdota ahí de un libro que escribió un antropólogo sobre. Que tiene que ver un poco con el discurso de Cepeda eligiendo a su vicepresidenta indígena. Es un libro de un antropólogo que es de apellido Langeabeck, tal vez, yo no sé si se pronuncia bien, pero él habla de los primeros pobladores de Colombia, Ujú. hace 14.000 años o algo así. Y me costó mucho, pues porque es una posición, sí, es muy de lo que tú, bueno, lo que vamos a hablar después, ¿no? De como de quién es la tierra y de quién es simbólicamente el país. O sea, el país es una construcción muy nueva. Bueno, todo ese tipo de cosas. Y entonces yo lo pensaba es como en estos términos. Yo creo que la razón por la que él no se declara, sí, comunista o izquierda o lo que sea, es porque la concepción de izquierda es de los de derecha. Ah, ¿Sí sí, me entiendes? O sí, sea, sí se entiende. el de izquierda no se siente de izquierda porque no se siente que esté en esa cuerda que nos inventamos, bueno, Pero él perdón, sí se sí que nos inventamos nosotros de que hay un bando de derecha y uno de izquierda y que hay algo en el centro. Sí, por supuesto, pero él sí Ellos se dicen, no, es determina que la izquierda, bueno, nosotros no somos de izquierda porque izquierda se la inventaron fue ustedes. pero Tenemos es finalmente un él lugar sí se determina distinto de como enunciación. izquierda, pero él se determina como Bueno, izquierda, bueno. una izquierda progresista, en Claro, realidad. claro. Es casi que su definición. Ahorita, la semana O sea, pasada... son progresistas, Sí, son socialdemócratas. Sí, eso, se algo podría- así, Es más claro. por esa línea. Claro. Algo así, pero... que, pero digamos, los que estamos en re- más de este lado, digamos, más de la derecha, somos los que están por fuera de esto, nosotros decimos, ah, es que es gente de allá, pero el que está allá no se considera que esté allá. Exactamente. Exactamente. Inclusive, por ejemplo, dentro de los planes, el plan de gobierno de Iván Cepeda es muy democrático. Y no solamente en instancias meramente de participación con respecto a elecciones, sino en todos los elementos se van a establecer mesas de diálogo con respecto a la comunidad. ¿Listo? O sea, eso es como la bandera más grande que tiene Iván Cepeda. O sea, es algo como transversal en todo su plan de gobierno. Quiere que todo el mundo participe. Hace 8 días... Se le da el consenso. Sí, hace 8 días estuvimos hablando de que si se consideraba que Iván Cepeda era un seguidor de Petro, que es como una comparativa a lo que es Paloma Valencia con respecto Con a Uribe. respecto a Uribe. Sí, es un seguidor de Petro con respecto a sus políticas del gobierno que está en ese Sí, momento. porque él apoyó para el gobierno. seguirlo. Sí, por Él hace supuesto. parte. Sí, Él es, exacto. él es la cara oficial del del pacto histórico, perdón. Ujú. ¿Sí? Uy, Pero- Pacto Democrático, podríamos crear un nuevo partido que se llame así. Por ¿Por ejemplo. qué no? Bueno, pues, ¿por Es qué una no? mezcla de... De corazón grande, mano firme y consenso. Y con- Y... ¿cómo es que el eslogan de este gobierno es no sé qué por la vida? ¿Cómo es Ah. que es? ¿Firmes por la vida? No, ese sería una buena unión. No, uno es firmes por la patria, que es una cosa. Sí, El otro- algo por la vida. Bueno, Colombia Colombia humana. No, Ah, sí, Colombia Humana era del Colombia Pacto Humana. Histórico. Y el Pero de, ahí- y el de Paloma es Colombia más grande, ¿no es? Sí, algo así. Ah, ok. Es parecido a lo del MAGA gringo. Bueno, Eso me podríamos recuerda a Make analizar los America Great eslogans. Again. Sí, claro. Ok, Pero es listo. como Colombia grande o algo así. Los Entonces, eslogans. sí, entonces bueno, finalmente yo considero que Iván Cepeda, si bien obviamente empatiza completamente con la versión de Petro, porque finalmente son mismo partido, misma Son opción, amigos, sí. son amigos, M19, lo que sea, yo no considero que Iván Cepeda sea un seguidor de Petro.
seguidor como tal, no. Simplemente creo que son colegas para mí. Y que hay una misma línea, una misma mira, pero se ven como un par. O sea, se ven en pares. Camaradas. Como, sí. ¿No? Pues o sea, Camarada son... Cepeda, camarada Sí, ¿no? Pues o Petro. sea, son camaradas. Camaradas. Sí, sí, son camaradas. Ay, sí, bueno. Pero, Digámoslo, entonces, sigue, pares, sigue, como sí, pares. sí, son pares, son pares. Cosa que no es con Paloma Ah, Valencia claro, y Uribe, porque sí. Paloma Valencia obviamente ve a Uribe como su líder, como su maestro, lo que habíamos hablado la semana pasada. Ujú. Entonces, finalmente, yo creo que esa es la gran diferencia que hay. ¿Listo? Obviamente, él también tiene su propia convicción. La figura de Iván Cepeda y de Petro es completamente diferente. Inclusive cómo hacen su discurso, cómo tratan de empatizar o no con la gente. Petro es exageradamente carismático, Emocional. emocional Sí. y conecta mucho, mucho con la gente. Es Entonces, un claro, caudillo. sí, Sí. entonces, claro, uno los ve, lo ve en las plazas, banderas rojas y todo el tema. Entonces se lleva Iván no es así. Iván es mucho más racional, Iván lee sus discursos para no dejarse llevar justamente por esas emociones, sino que ser... Iván no toma whisky antes de dar un discurso. Claro. Iván es mucho más tranquilo y no es una persona muy cercana a la era digital, cosa que sí es Petro o Juan Daniel Oviedo, que son exageradamente cercanos. Ya. Entonces, digamos que una de las condiciones complejas de Iván Cepeda es que no conectan tanto con el público como Ya. lo hace Petro. ¿Por qué? Porque él es una persona, me parece a mí, mucho más estudiada, mucho más como estoica, si se Sí. puede decir la palabra. Y yo, en alguno de los periodistas que escuché esta semana, me parecía muy interesante una postura, que como candidato no es algo bueno porque no conecta con las masas grandes, pero como presidente, una figura tan, digamos que un poquito más Sí, tranquila, más cerebral, sí. puede funcionar mucho mejor. Ya. Hablábamos fuera de cámara que decías que de pronto Iván Cepeda no iba a estar tan parado como lo iba a estar Petro en algunas situaciones, como por ejemplo Como frente a Trump y a ese tipo Trump. de cosas. Yo digo que sí, pero no tan mediático No como, tan visceral. como lo hace ver Petro, que Petro sí lo publica, lo repostea, quieren que lo vean. Siento que Iván Cepeda va a hacerlo sin necesidad de tener bombos y platillos. Pero ustedes para que hacerlo así. tienen más, bueno, tienen redes y demás, ellos de los candidatos todos se mueven en todas las redes. Por ejemplo, Iván Cepeda pone post en X y eso Ay, no. En X sí, pero Iván Cepeda Es que- trata de colocar algunos TikToks y son muy simples, no son llamativos, no tienen ¿Sí? lo que buscan, que Es es que como él, la parte... él no es tan carismático, o sea, Sí. se nota que él no está como tan dado para eso. Ya. Bueno, no sé, toca igual esperar a ver, porque si llega a ser presidente, seguramente pues, no sé si vaya a darle esa continuidad de expresarse a través de las redes sociales como lo hizo, por ejemplo, Petro durante todo su gobierno. Exacto. Que eso fue como su manera de comunicarse directamente con la gente, pues porque obviamente cada vez que quería decir algo no podía hacer una locución presidencial. Claro, claro. Entonces, Pero habría que muchos ver. mandatarios sí se apoyan en las redes, No, pero hoy en día 100%. hoy en día es Sí. fundamental. Yo creo que eso como desde Obama, eso se volvió... Sí, yo Hoy en día esperaría es que fundamental. si de pronto como el líder de campaña de Iván Cepeda ve esto, yo creo que es necesario hacer una pequeña reformita para redes sociales porque es que hay Ivancitos y Lo que pasa es que él también el tono, sí, el todo es muy tranquilo. Sí, es que él es muy tranquilo, o sea, en Ah. realidad él no se deja llevar, digamos, de las emociones para poder hablar. Es Y, que- y uno lo ve, Ujú. por ejemplo, si uno ve, por ejemplo, en los últimos días, que a él le han criticado mucho que no quiere ir a debates, y una de las que más la ha criticado justamente es Paloma Valencia, pues ellos todavía siguen siendo congresistas. Entonces ella dice, pues ya que él no quiere dar la cara en debates, pues me toca enfrentarlo en el Congreso. Entonces, hace poquito vi... ¿Y por qué no quiere dar debates? No, pues él dice, él lo que dice es que él sabe que si va a debates no va a ser para, digamos, debatir sobre ideas, sino sobre señalamientos. Entonces, Ah. obviamente, eso va a ser así. A él le van a decir, es que usted es un exguerrillero, es que usted apoyaba a las FARC, es que usted... Y entonces él dice, yo no me voy a prestar
para salir en televisión, para que me estén señalando o pues para que me estén, digamos, sacando todo lo que en teoría me mancha políticamente hablando o como persona, y no vamos a, digamos, a debatir sobre las Sí. necesidades que tiene el país y sobre las ideas. Exactamente. Es que Entonces, tú te él por eso no imaginas. se quiere prestar para eso porque él sabe que lo van a atacar y como Y que es más prácticamente... un show mediático. Exactamente. Exactamente. Ya. Entonces es como una forma también de desencajarlo a él o sacarlo de pronto de quicio por estar señalándolo y diciendo es que usted tal cosa, usted lo otro. Entonces yo siento que en el fondo él lo hace de una manera inteligente para evitar de alguna manera que pues se siga manchando la imagen de él y que Exactamente. mucha gente de pronto que desconoce de su pasado comience a ver que pues él de alguna manera en cierto momento, porque pues hay fotos, o sea, hay más que Todo. Sí, o evidencias, sea, es que y digamos que que eso sea lo que de alguna manera pues le reste muchos votos o mucha credibilidad. en Y si ese- ustedes dicen que él no es tan hábil, perdóname que se interrumpa, que no es tan hábil ni con redes, seguramente tampoco es el más hábil frente a las cámaras. Entonces, hay otros candidatos que de pronto sí son muy hábiles de Sí, cómo Es que mire, lo adelantar. que pasa es que, Entonces, por ejemplo, pero entonces, en mira, realidad él va a salir muy mal librado de un por debate supuesto, así. o sea, tú te imaginas una personalidad como la de él, con dos personalidades tan fuertes como la de Abelardo y Paloma, eso se va a volver una Un cosa zafarrancho. periodicazo. o sea, no sé, es prácticamente, o sea, yo tampoco quisiera ver un debate ¿Quién es de el que todos dice lo de ellos. periodicazo? ¿Él? Juan Daniel Oviedo. Ah, ¿sí? Él fue el que sacó eso y ahora se le suma o sea, en su campaña, digamos que él le daba periodicazos pues a las cosas que en teoría estaban mal. Ah, ya. Y eso ahora pues se sumó a la De campaña Paloma. de Paloma y ahora también Paloma Habla de hace periodicazo. da periodicazos. Pero esa es una forma de alguna Pues, manera será como jocosa. Sí, como se educaban los perros antes. Exactamente. Es una forma jocosa de... Siempre hacían así, Sí, ¿cierto? obvio. Se les pegaba con el, Con la revista, con el elenco. con el que... Sí. Bueno, entonces si él no va a ir a debatir, por lo que ya mencionamos, entonces ¿cómo vamos a saber el programa de gobierno de Pues digamos que él en ese momento está muy abierto, sí, Iván Cepeda está muy abierto a entrevistas, ¿sí? Inclusive ha ido a Caracol, no sé si a RCN, he visto zonas de Caracol. Creo que yo no he visto. Yo RCN. sí vi una. Y, ¿En RCN? Ah, pero no, en Caracol. En Caracol. Caracol? Sí, él ya fue a A Caracol. Y también pues la entrevista más larga que es con la de Daniel Coronel, que es un tema particular. Entonces yo creo que esa es como que la forma. Yo lo entiendo, no lo justifico porque pues finalmente es importante ir a debates. Pero estar él con una figura que le van a hablar tanta cosa, como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que le van a tildar de todo lo malo que ha hecho porque supuestamente fue guerrillero, porque supuestamente no sé qué, entonces van a ser comunistas, no sé qué, y todo tan lejano de lo que ellos mismos creen, que él con qué ganas va a ir realmente a participar a un debate. Entonces él Sí. prefiere con tranquilidad explicar todo, un poquito de locuciones, como lo que él está pensando y haciendo, porque él tampoco es una persona que se deje llevar mucho por esas emociones que pues estaba haciendo Petro. Petro es una persona que es bastante elocuente, que en las entrevistas y en los debates él sabía manejar como las situaciones, no se dejaba sacar de casillas, y pues Iván Cepeda ni siquiera quiere prestarse para eso. Es como más que- controversial también Petro, ¿no? Sí, claro. Sí, Los total. comentarios. Es más un show mediático. En cambio, Iván Cepeda no le interesa para nada eso. No le interesa. Y quiere Sí, pues, es como más simplemente- cabeza fría. Sí, más racional. No se deja, digamos, sacar tan fácil de postura, porque pues eso de pronto es lo que quizá le sucede mucho a Petro, ¿no? Que si de pronto una persona tiene una idea contraria a lo que él está diciendo, pues quizá eso de alguna manera lo hace sentir como que lo están atacando, bueno, no sé. Pero bueno, digamos que para no andar tanto en eso, ya entrando en materia, digamos, analizando un poco el programa de gobierno que plantea pues Iván Ya. Cepeda. ¿Cuáles serían los temas? Exacto, pues lo de siempre, Seguridad. ¿no? Seguridad, Pero, salud, él habla acerca economía. de 3 pilares. Que los, ¿Cuáles son? digamos que los determina como las 3 revoluciones. ¿Listo? La primera, la revolución agraria con respecto al campo, al agua y a la soberanía alimentaria. Ujú. El segundo es la revolución ética contra la macrocorrupción, que es como un concepto muy fuerte que él tiene en su campaña. Y finalmente la revolución política y democrática. Él tiene como que diferentes ejes que son muy transversales con respecto a su política, que básicamente es el tema democrático.
¿no? O sea, él siempre quiere como que instaurar como que una mesa de diálogo, pero no solamente para tomar decisiones frente a leyes o demás, sino que casi que con todo. Entonces, él quiere democratizar mucho todo su gobierno. Entonces, yo creo que él, ese concepto de socialdemócrata lo tiene bastante arraigado y bastante fuerte, ¿no? Porque creo que sí es bastante cercano a normalmente esto. Pero digamos, tú lo dices en el sentido de que él se acerca a las comunidades, les pregunta qué es lo que necesitan y acorde a eso, a las respuestas de ellos, entonces... Sí, y más allá de preguntarle, es básicamente lo que ha pasado o históricamente han vivido. Sobre todo, digamos que él pretende equilibrar mucho con respecto a las regiones y a los territorios. Sí, o sea, él no quiere centralizar o seguir centralizando el poder en las grandes ciudades o dándole toda la responsabilidad, sino que Colombia es un país muy grande, muy extenso, hay regiones olvidadas. Él quiere como que llegar, como que con su gobierno llegue a todas partes, desde la educación, desde todo el tema de la economía y también justamente el tema de la seguridad. La economía, pues justamente es la del campo, es la economía, es una parte muy interesante, pero es bastante, no sé si cuestionable, porque, o sea, en la razón de ser, donde él indica que se le va a volver a entregar las tierras a todos los campesinos afectados, sabiendo que la visión del campesino, que todo lo que ha pasado con respecto a esa figura de trabajo, de que en Colombia siempre es mal mirado, digamos que porque no estudia o no tiene cierta educación, es como si fuera una de los trabajos más indignantes que hay, lo cual es completamente falso, lo cual debería ser un orgullo, porque quien pone la comida en la mesa son los campesinos, los que se matan al sol y al agua, que listo, ay, mucha gente piensa como, no, es que yo me merezco más plata porque yo me maté las pestañas estudiando 5 años y no sé qué, tengo un cartón que certifica eso, pero un campesino está literalmente al sol y al agua rompiéndose todo para poder cultivar cosas que finalmente a veces ni siquiera se pueden vender, que se regalan, que se pierden y es muy complejo. Entonces, Iván Duque, pues, es que Iván Duque, perdón, Iván Cepeda pretende devolverle como que esa soberanía al campo, entregando tierra, sobre todo pues equilibrando un poco porque sabemos que terratenientes pues tienen un tema desequilibrado en el país, pero hay una cuestión, muy lindo, muy hermoso, pero pues al cabo Colombia no le hace falta algo, además de entregarle la visión al campesinado. ¿Qué es tecnificar el campo? Exacto. Esa es la dificultad más grande que hay con respecto a esa propuesta. Suena muy lindo, pero pues la dificultad más grande que tiene el país justamente viene siendo a que o sea, al tener unas cordilleras tan marcadas, la topografía es tan compleja, no tenemos infraestructura para poder explotar el campo como se debe, y tampoco tienen tecnología los campesinos. O sea, pero digamos que en esa reforma agraria que él plantea, ¿está un ítem que sea de renovación de la infraestructura? Yo creo que... Pues la verdad yo no, o sea, hasta ese punto no creo. Pero pues, o sea, a ver, si uno se pone a pensar, o sea, digamos ya centrándose en la materia agrícola, pues por más de que uno tenga buenas intenciones de reparar históricamente al campesino por el tema de la violencia, del desplazamiento, devolverle las tierras a los que se las despojaron, bueno, digamos, todo ese tema social que pues, digamos, conocemos de primera mano, por más esfuerzos que se hagan de recuperar esas tierras, de entregar los títulos, etcétera, es lo que dice Sara, o sea, si no tecnificamos el campo, ¿cómo le vamos a dar dignidad al trabajo del campesino? O sea, no podemos pretender que se siga cultivando como se cultivaba hace 50 o 100 años con un asadón, y un machete. con un machete. O sea, obviamente eso no tiene ningún sentido, y más con las necesidades que tenemos hoy en día, y sobre todo si queremos que Colombia de alguna manera potencie el campo, digamos el tema de industrializar el campo, para que eso también sea uno de los pilares económicos de Colombia, ¿sí? Sí. Digamos que sí se demostró que de alguna manera el agro tiene mucho potencial, y eso fue algo que de pronto le criticaron a Petro en su momento, cuando decía que le llamaron el oro verde, ¿no? Cuando decían que entonces vamos a depender de vender aguacate. Sí. Y entonces él dijo, o sea, él en su momento dijo, es un ejemplo de cómo
la venta del aguacate, que es un producto altamente demandado en el mundo, ¿cierto? Y que se exporta mucho a Estados Unidos, bueno, a las grandes potencias, Sí, Europa, hay como etcétera. dato curioso, en el Super Bowl se triplican las Sí. ventas de La aguacate. venta Para para el todo el consumo, tema para de las los snacks, botanas, sí. etcétera. Bueno, entonces, Guacamole. Sí. en el eso Super fue Bowl. un ejemplo, eso fue un ejemplo de cómo un producto, si se hace, digamos, la manera se cultiva de manera correcta, tecnificada, etcétera, se puede volver, digamos, lo que llaman en la economía los commodities, ¿no? Sí. Entonces, nosotros tenemos, pues, el petróleo, el carbón, digamos, como los dos productos que más exportamos. Está, por ejemplo, las flores, el café, pues, nos conocen mucho por el café, pero digamos tenemos mucho potencial agrario por el tema de las estaciones, bueno, pero que aquí en Colombia digamos las estaciones son marcadas y que prácticamente el clima es muy estable durante el año, entonces tenemos la capacidad de producir todo el año alimentos, entonces tenemos esa condición geográfica que nos permitiría eso, pero entonces tenemos que uno, tecnificar el campo y dos, generar la infraestructura para poder sacar esos productos, que eso es una cosa que también es quizá lo que nos ha de alguna manera retrasado en Sí. ese sentido. En realidad, Iván Cepeda, dentro de su punto clave en esa revolución agraria, ¿qué es lo que pasa? Como su forma de explicar las cosas pretende, o digamos que dignifica mucho el tema de la víctima y el campesino como una víctima. Entonces, lo que más se suena es que se le van a dar tierra, se le van a dar tierra y pare de contar. Sin embargo, dentro de esta parte de su desarrollo, básicamente él sí propone un acceso a las tecnologías y a los activos para facilitar tecnología moderna y maquinaria a la estructura agraria y democratizarlo, es decir, no que sean las grandes empresas o las grandes industrias que tengan acceso a la tecnología, sino que se le pueda dar al campesinado. Además, pretende también con el tema campesinado proponer una infraestructura digital y energética con energías renovables, porque el campo puede ser una fuente extensa a través de la energía solar y la energía eólica en algunos puntos del país, dependiendo de dónde esté, que eso mismo va a ayudar a la tecnología que se le va a pretender al campo. Mi pregunta es, ¿quién va a administrar eso para que no pase parecido a lo de agroingreso seguro? Esa es mi cuestión, ¿no? Que sea como que algo Sí, pero ahí se habla un importante. poco del tema más de los microcréditos para los campesinos, ¿sí? Que eso también se lo he escuchado mucho pronunciar a Petro. O sea, es empoderar económicamente al campesino para que pueda, pero pues con créditos que sean obviamente accesibles y pagables, ¿no? Ujú. Lo de agroingreso seguro fue más una excusa para poder, pues, regalar dineros, ¿cierto? A los que supuestamente... Ay, a los pobres terratenientes que tienen Sí, como exacto, bueno, 20 pero mil digamos hectáreas en que el nombre. eso es un tema aparte ya Sí. que pues da para hablar de quizá Ujú. otro capítulo, digamos, de, Sí, de todo ese tema de la... De, de lo que ha pues, pasado con del corrupciones. robo Sí. de los dineros. Pero creo yo que en el fondo tiene que ver es más como en cómo se capacita al Sí, campesino, cómo se tecnifica el campo y cómo de alguna manera se le brindan las herramientas a todo ese, digamos, gremio sí. para que se vuelva poderoso. Poderoso en el sentido en que, pues, puedan ser, digamos, un gran aporte económico para el país. Exactamente, y no, y también para que ellos se puedan sostener y no se tengan que ver obligados a venir a la ciudad a trabajar o simplemente a estar como que arrastrados de la mendicidad muchas veces. Yo creo que eso también es darle una autonomía a la figura del campesino que es indispensable, pero tecnificarla. Pero en el gobierno, por ejemplo, de Iván Cepeda sí lo propone y sí lo tiene presente. Entonces eso hay que verlo, porque si no, pues vamos a volver a lo mismo de siempre, donde no, o sea, simplemente trabajando el campo como lo hacíamos hace 100 años, eso es imposible, o sea, nunca vamos a poder competir. Si de por sí es difícil el campo en Colombia, pues dado el tema de las cordilleras, De la de la geografía. geografía, que son montañas y montañas y montañas de cultivos, que extraerlos sean difíciles porque tampoco tenemos, por ejemplo, la parte que sí me hace falta un poquito con respecto a Iván Cepeda es, ¿será que va a garantizar esa infraestructura
no solamente en términos tecnológicos, sino de cómo se llega y se puede acceder. Porque pues finalmente si hablamos de las carreteras para poder, el tema de las mulas que somos tan dependientes, no pueden acceder a muchos puntos porque pues son vías. Los camiones. Exacto. Sí. Los camiones no pueden acceder porque las vías son muy precarias, donde es mucho más fácil y mucho más rentable comprarle papas a Bélgica que traerlas de Boyacá. O sea, eso en qué cabeza cabe. Entonces la idea básicamente es que eso se vuelva algo redondo. Y también supongo que como otra vez, como lo ponen en un papel de víctimas, porque realmente los campesinos son los que, de las poblaciones que más ha sufrido en el conflicto en Colombia, en términos armados, en términos de narcotráfico, pues realmente, pero es darle como que primero esa visibilidad y ese respaldo, inclusive socialmente, de cómo nosotros como país entendemos que es importante el campesino y que no es menos, porque jamás va a ser menos. O sea, por más que yo tenga un título o un posgrado, pues hablo de muchas cosas, pero pues mi trabajo no me va a dar de comer así en la mesa específicamente. Entonces es dignificarlo. Yo creo que esa parte me parece muy interesante, pero siendo conscientes de la realidad en la que estamos. Bien, eso es una R, Sí. la revolución agraria. De la otra es la revolución de la ¿qué? ¿La corrupción? Sí, el tema de la macrocorrupción. Porque yo en algún lado le oí decir y sí, creo que en eso tiene razón, que la corrupción no necesariamente es, hablando del último gobierno, no es necesariamente de Petro, independientemente de todo lo que haya salido, es de todo el sino mundo. que es de todo el mundo. Entonces él Exacto. decía que es estructurante o algo así. Sí, él Entonces, habla acerca de la revolución ética e ir en contra de la macrocorrupción. bien, pero entonces ahí, solamente para echarle un poquito de veneno a la cuestión, ¿cómo haces tú una revolución ética? ¿En dónde la anclas? Acá en el Estado, propone la creación de un sistema robusto para investigar y desmantelar las redes de corrupción, pues tú decías, estructurales. Ajá. Eso es lo que propone. Por eso, pero Obviamente- entonces, digamos, en los sistemas anteriores, bueno, pues tú lo anclabas en sistemas religiosos, por ejemplo. O sea, la ética y la moral venían, ¿cierto? Bajaban ahí, sí, ¿verdad? Como por derrame. Entonces, tú haces tal cosa, no porque Diosito lo va a castigar, ¿cierto? O tal cosa, no porque eso es pecado, ¿no es cierto? Entonces la gente se formaba así o se adoctrinaba así. Pero tú como, yo sé que teóricamente se puede porque la mitad de la población no cree en Dios o lo que sea. Pero en este caso, ¿tú sobre qué crees tú que lo está Yo le tengo la basando? respuesta. Yo también, pero digo. Lo que pasa es que, a ver, obviamente el tema de la corrupción está asociado a que la justicia en este país no castiga con la severidad que debería a una persona que comete un acto de corrupción que venga, pues, digamos, directamente de malversación de recursos, etcétera, que vengan directamente del Estado. Entonces, por ejemplo, una de las, digamos, de las ideas que tiene Iván Cepeda con respecto a esto es que, por ejemplo, se elimine la casa por cárcel, ¿sí? Yeah. Que es una forma también de premiar al corrupto, porque claro, por ejemplo, usted siendo político, lo que sea el cargo que tenga, le descubren que, no sé, se robó 10.000 millones de pesos, que desvió los recursos, no sé qué, listo. El Estado o el juez que, digamos, tome su caso y analice, etcétera, dice, sí, usted se robó 10.000 millones de pesos, tiene que devolverlo, lo que sea. Bueno, el man dice, ya no tengo forma de devolverlo porque pues esa plata ya se repartió, bueno, no sé, listo. Entonces, el castigo va a ser que le vamos a dar 10 años de casa por cárcel, ni siquiera es cárcel, y no puede durante 15 años ser servidor público. O contratado. Listo. Entonces, ¿quién le dice a usted que, o sea, para usted no es más conveniente robarse esos 10.000 millones de pesos porque usted nunca los va a ver en su vida trabajando honestamente, ¿cierto? Usted va a estar 10 años en su casa encerrado con todos los Lujos, los lujos y... Exacto. Viendo Netflix. Entonces dígame si para usted, dígame si para usted, digamos, pensándolo a futuro, no es más conveniente robarse esos 10.000 millones de pesos y quedarse tranquilo en su casa 10 años, ¿sí? Privado de la libertad, pero en su casa, comiendo seguramente bien, con todas las comodidades. Sí. Y quién dice, o sea, si usted ya dice, no tengo manera de devolver ese dinero,
y usted en el fondo sabe que sí tiene acceso a esa plata, pues obviamente para usted va a ser muy conveniente. Entonces ahí es donde uno dice, pues este país lastimosamente las leyes no son lo suficientemente duras para que la gente diga, es que si me robo esta platica y me llegan a descubrir, pues pucha, voy a estar 50 años encerrado sin posibilidades de nada. Entonces ahí es donde, entonces eso es lo que él habla, o sea, de que hay una macro, Sí. digamos, estructura que permite ser corrupto sin que usted de alguna manera no se vea tan afectado si lo llegan a descubrir. Yeah. Entonces por eso es que obviamente hay muchos políticos que los condenan a 25 años de cárcel. Ah, pues de hecho hace poquito condenaron a, no me acuerdo cómo se llama él. ¿Ciro qué? ¿Ciro Guerra? No, mentira. No, pues no, eso es No, Ciro Guerra es un... Eso es un director que está acusado por acoso. No, bueno, ¿Sí? ¿Ciro Ramírez? Ah, bueno, no algo sé. así. Aquí... Cero. Ciro. Sí. Y justamente Iván Cepeda y Paloma Valencia estaban en, pues como ellos todavía son congresistas, ellos se encuentran allá en el Congreso y estaban debatiendo. Y justamente le reprochaba Iván Cepeda a esta persona que él qué hacía en el recinto, si él estaba condenado a 23 años de cárcel. Y o sea, una persona condenada, ¿por qué sigue ejerciendo? Claro. Como si se supone que lo condenaron porque ya le descubrieron. Entonces ahí es donde uno dice, la justicia de este país no funciona. Exactamente. Es muy laxa, o sea, en cierta medida, o sea, aunque obviamente delito es delito, pero uno comienza a decir, bueno, una persona que por ejemplo, no sé, se robó un celular y lo condenaron, que no está bien robarse un celular, lo que sea, por lo que sea que lo hayan condenado, probablemente la va a pasar muy mal en una cárcel donde hay hacinamiento, donde pues seguramente no se le dan garantías de nada, No puede ser lo mismo. O sea, versus una persona que de verdad se está robando dinero que, o sea es que le están robando términos de alimentación, de acceso a las Todo, tecnologías, el tema de la salud, o sea, y es verdad, o sea, cómo hay personas condenadas por delitos muchísimo menores, pudriéndose en una o cárcel, inclusive inocentes. inocentes, y el otro tomándose un whisky, mirando la pantalla, ay, qué cagada estoy ahí. Exacto, O sea, entonces lo que pasa es que es eso, o sea, yo creo que el tema de la corrupción en Colombia es que la misma justicia colombiana permite que usted pueda ser corrupto Sí. sin tener mayores, digamos, sí. Vale. Entonces es la revolución ética. Sí, él también, ahí complementando lo que Andrés decía, él habla acerca del poder de la verdad, de cómo la verdad se utiliza como una herramienta de justicia, fundamentando una democracia basada en la transparencia. Bien. Esa es El otro es la revolución. política y democrática. y eso que tiene que ver. Entonces, aquí vamos a hablar justamente de un tema muy, muy delicado que en Colombia, que es la parte de la seguridad. ¿Listo? Él plantea la seguridad humana, que básicamente no define solamente la seguridad como un control militar, sino como un acceso efectivo a los derechos, como la salud, la educación y la vivienda, para atacar las causas de la violencia. Entonces, Iván Cepeda, al igual que Petro, al igual que lo hizo Santos, él plantea entablar las mesas de diálogo y de negociación con todos los grupos armados, garantizando ese tema en general. Entiendo que no va a ser tan laxo como con respecto a las políticas de Petro, porque él sí cree un poco como Paloma que él hizo, vamos a negociar, pero de verdad. O sea, no creo que el punto de como que ir a extremos fuertes, pero él sí está un poquito como más serio frente a esas posibilidades, ¿sí? Sí, prácticamente es como darle continuidad a algo que ya se viene trabajando hace mucho tiempo, desde pues el acuerdo de paz pero en el fondo dejar de ser como tan permisivo o en cierta medida ser tan blando, si se le quiere llamar de esa manera, con los que dicen querer firmar la paz y desmovilizarse, entregar las armas, dejar de delinquir, etcétera, y más bien pues o lo que yo veo es como bueno, la mesa está digamos abierta para que dialoguemos y de alguna manera lleguemos a un punto medio en el que pues podamos negociar, pero si usted definitivamente esto se lo toma como un juego, pues nosotros vamos a van a haber Pero, consecuencias. pero ustedes, ¿qué piensan de esas críticas que dicen que las ideologías así parecidas a las de Iván
tienden a poner el problema siempre por fuera de las personas. Y por eso hay tanta victimización. Entonces, Sí, digamos, sí, sobre si victimización tú también. eres, yo entiendo que sí hay, pero solamente por terminar el argumento. Entonces, si eres campesino, eres víctima, y entonces yo tengo que ir a ayudarte porque tú eres una víctima y la culpa fue mía o fue de la sociedad o Fue lo el que sea. Estado. Si eres lo de la seguridad humana, entonces tengo que proveerte una cantidad de cosas para evitar que tú el día de mañana no seas violento, ¿cierto? Entonces, la persona siempre tiene que estar apoyada en algo externo para poder actuar de una manera medianamente civilizada. No hay críticas sobre el humano per se. Siempre es como la comunidad, como no Sí, sé qué. Entonces, si la responsabilidad se le quita a las personas, pues también pues, dificulta mucho las cosas porque pues uno también conoce, así como uno sabe de víctimas y todo, uno sabe de personas, muchas, que trabajan sí, contra, en todo, digamos, contra todo tipo de inconvenientes y todo, y es al revés, es el trabajo serio, la disciplina, el estoicismo, el hágale mijo, que ahí vamos, y salen adelante. ¿Sí? Y los hijos no tienen que salir sicarios, ni salir a matar gente, nada. Sí, o sea, Y van creciendo. no hay que justificarlo en el No. no, fondo. exacto. Y eso es lo que pues Hubo mucho justamente en contra, pero hablábamos. pues hágale. Esos son los que salen en las películas. Sí. Y Sí, dice, wow, ¿cómo lo lograron? se Eh, superó. Sí, Es que en exacto. realidad volvemos al punto de lo que es idealista, o sea, plantean como si el tema pues de Iván Cepeda o en general de los pensamientos de izquierdas es plantear como que a partir del tema de la buena fe y de que todos vamos a ser conscientes de que cometimos un error, vamos a repararlo y como tal vamos a ser una nación distinta, cuando sabemos que pues, nosotros como seres humanos somos muy egoístas. Finalmente, si me funciona que puedo robar pues a 3 personas, pues a mí qué me importa, pues lo hago. Sí, siempre, sí, Y obviamente ahí es donde está la teoría de que prima primero, si los intereses Individuales o individuales sobre Exacto. los colectivos, Sí. pues. personales. Pero entonces, sí, o sea, bueno, es que eso es muy difícil. Lo que pasa es que obviamente como uno, o sea, como uno ve que Iván Cepeda viene pues de una corriente comunista, socialista, sí, digamos que es algo que tiene que ver con su pasado y probablemente todavía sigue siendo parte de su presente. Y de su futuro. Y- sí, exacto. O sea, pues Por supuesto. siempre uno como que va a tender a asociar, pues, digamos, su pensamiento y su ideología con los sistemas que pues ya se ha demostrado que han fracasado, ¿no? Entonces, como que llegar a ese punto medio y creer que, por ejemplo, Iván Cepeda es una persona que de alguna manera puede llegar a tener el nivel de coherencia de decir, ya esos sistemas o esas ideologías están más que demostradas que no funcionaron, ¿y ahora qué? O sea, si usted tiene la oportunidad de ser presidente de este país y darle continuidad en cierta medida a lo que un gobierno progresista, como se va a llamar Gustavo Petro, quiere instaurar para Colombia, pues ¿cómo lo van a hacer? Que eso es lo que siempre pasa, que muchas veces todo se queda en discurso y todo en el papel, sí, el papel aguanta todo como dicen, pero en el fondo cómo se ejecuta, ¿no? Y esa es la gran controversia que siempre ha tenido, que muchas veces los gobiernos de izquierda tienden a ser o romantizar mucho el discurso Sí, sí. y generar digamos, un panorama idílico en el que todo el mundo va a tener oportunidades, que todo el mundo, pero entonces ¿cómo llegamos a eso? Sí, es que en realidad esa es la cuestión Y ese es porque también eso es lo que más le cuestionan justamente a los gobiernos de izquierda y a Sí. los gobiernos, digamos, progresistas, que en el fondo todo suena muy bien, pero vaya y ejecútelo para que eso suceda. Sí, no, Es muy complejo. no, en eso tienes razón y es que pues básicamente pues volvemos a lo mismo, es idealista, es pretender que el planteamiento de Gustavo Petro como el de Iván Cepeda dan como para otro contexto, o sea, sabemos que el colombiano tiene una idiosincrasia complicada, un país que estamos sumidos por la violencia y por el narcotráfico, entonces a veces las propuestas son más como para países mucho más equilibrados y mucho más, no sé, civilizados es la palabra, que para nosotros mismos. Entonces es difícil, o sea... Pero seguramente el argumento por yo mismo darme el tiro en el pie es, seguro ellos dirán, es que se implementan esos cambios y las personas poco a poco empiezan a funcionar dentro de esos esquemas en las que pues, va a primar el bien común, va a primar no sé qué, y entre todos seguramente habrá mucho de
colectivismo en el sentido de que si yo veo a mi compañero que está en la mala, entonces pues yo lo ayudo y vamos como entre todos Ayudando sacando a... el barco Sí, claro. adelante. Sí, por supuesto, es que digamos que es lo que se fundamenta a través de justamente lo que es la izquierda, ¿no? La izquierda trata de cerrar brechas. Y a mí alguien me preguntaba alguna vez que yo por qué era de izquierda o por qué tenía pensamientos de izquierda si yo crecí en un país como Colombia que todo es derecha. Pero pues sabemos que Colombia es un país exageradamente desigual y muy inequitativo, donde hay personas que tienen acceso a un apartamento de 4.000 millones de pesos y otras personas que tienen que vivir entre latas y, y maderas en una ciudad como Bogotá que es bastante fría y llueve tanto. Entonces, claro, mucha gente no, que dicen, no, es que lo que pasa es que no se esfuerza lo suficiente. O el que es pobre porque quiere, porque no se esforzó, no tuvo visión y no sé qué, donde los recursos y donde las oportunidades son distintas. Donde tú no puedes decir que una persona, una mujer que se levanta todos los días a limpiar casas y el esfuerzo físico es menos por una persona que va a simplemente tenga una capacidad de negociar y tenga más acceso a la plata. Porque es menos. Entonces, yo he visto donde un país donde el gobierno de derecha, donde siento que esa brecha se abre y se abre y se abre, porque claro, es que la derecha o el capitalismo, cuando le funcionan a unos pocos, le funciona y funciona muy bien. Pero siempre miramos para arriba y se nos olvida mirar para abajo. O sea, entonces esa situación del gobierno de izquierda lo que hace es tratar de cerrar esa brecha, de que tengamos toda la parte, ser lo más equitativos posible. Yo no estoy de acuerdo tampoco en darle subsidios y plata a las personas que simplemente no quieren hacer nada. Entonces le vamos a dar lo mismo a ti, que tú trabajas todos los días en un lugar, no sé, limpiando o siendo un oficial de construcción o haciendo cantidad de trabajos, a una persona que simplemente no quiero trabajar, el gobierno me da todo, pues, qué necesidad. Tampoco estoy de acuerdo en eso. Eso tampoco, uno también tiene que ganarse las cosas, uno tiene que trabajar para poder vivir, porque uno, si acá, para que un país pueda salir adelante, es que marchamos todos. Pero mira que hay argumentos mirando mucho más atrás, digamos, casi que lo que llamaríamos que también seguramente es una construcción de derecha y es la idea de prehistoria y eso. Entonces, hay personas que claman que las sociedades anteriores a la agricultura, digamos como que la agricultura fue la que se tiró todo, digamos como la Sí, idea del sí, sí. sedentarismo y eso. Hay un tema Entonces, de que la revolución agrícola sí, fue una de los... fue la mejor y la peor forma de cambio de vida. Entonces, antes de eso, ¿cierto? En comunidades nómadas y demás, que eran precisamente como muy igualitarias. Pero entonces, sí, lo que estamos diciendo, finalmente ya ocurren cambios, sí, gigantes, globales, que ponen a las sociedades pues a elegir, quizás inconscientemente, como cambiar ese estadio de igualdad y no sé qué, para activar, digamos, otros sistemas para poder crear riqueza y demás. Y después de que están ahí ya les cuesta mucho devolverse y pensar que la sociedad pudo haber sido o puede ser igualitaria. Porque es que, finalmente uno de los dos genera tanta riqueza y tanto bienestar y tantas comodidades, así sea para unos pocos, que eso es casi que nadie se atreve después a dejarlo atrás porque dice, bueno, yo para qué me voy a regresar a un sistema igualitario donde todos quedemos pobres. Es como más o menos lo que la gente dice, que a veces hay sí, que es nivelar complejo. como por lo bajo o algo Es así. muy complicado. Yo sé que suena superficial, pero es como que si finalmente yo tengo unos pocos que van a quedarse con todos, lo que tú dices, generan unas brechas gigantescas, pero pues generan también un desarrollo pues muy vertiginoso. Y cuando tú tratas deliberadamente de mantener todo el mundo igual, pues el progreso se estanca en gran medida si todo el mundo sea bueno y todo el mundo quiera, pues porque las competencias de todo el mundo tampoco son iguales. Entonces, llevar a todo el mundo a ese mismo nivel es muy difícil. Es que yo creo que igual, tiene que ver es más con un tema de garantizar en cierta medida la dignidad humana. Y eso es de lo que habla, por ejemplo, mucho Gustavo Petro con el tema de pues sus eslóganes, etcétera. Entonces es en qué medida nosotros como seres humanos tenemos que tener ciertas necesidades garantizadas. Nada más que eso. Entonces, por ejemplo, tener cubierta la salud. ¿Sí? Todos nos enfermamos y todos podemos de alguna manera, independientemente del nivel económico que tengamos, pues por la condición humana que tenemos, podemos enfermarnos, ¿cierto?
¿cómo hacemos de alguna manera para poder acceder a ese servicio si en caso tal lo necesitamos? El tema de la alimentación. Todos necesitamos alimentarnos porque biológicamente el cuerpo nos lo pide. ¿Listo? Entonces ya tendríamos dos. Por ejemplo, tener acceso a un lugar seguro donde poder vivir. ¿Sí? Entonces, ahí donde se habla, por ejemplo, de tener una vivienda digna, ¿cierto? Un lugar, un refugio donde, pues, de alguna manera yo me pueda sentir protegido y eso también me permite de alguna manera poderme desarrollar como persona, ¿cierto? ¿Qué otra cosa, por ejemplo, tendríamos que tener garantizada? ¿Sí? Entonces es eso, es como llegar a un punto medio donde decimos, bueno, si garantizamos todo esto a toda la población, bueno, por ejemplo, el tema de la educación, ¿por qué? Porque independientemente de que yo decida no estudiar, eso ya digamos que puede ser un tema de elección, pero que yo tenga una garantía de que si yo me capacito en cierta medida, en cierto nivel, ya sea a nivel técnico, tecnológico, profesional o más, que yo tenga esas garantías, ya a mí me permite de alguna manera tener una opción de poder salir adelante en cierta medida, dedicándome a algo, ¿sí? Entonces, esa es como la forma de cerrar la brecha. Bien, y perfecto. de ahí en adelante, no, muy bien, pues ya que cada Pero entonces, quien... supongamos que esa persona que usted dice, solamente para ser de abogado del diablo, ¿Sí? esa persona no quiere estudiar. Sí. Que trabajen. Bueno, pero digamos, tú dices que se trata de cerrar la brecha, ¿cierto? Entonces, el que quiere trabajar, el que quiere estudiar, ¿cierto? Puede ir avanzando a X paso. Y el que no quiere hacer X o Y cosas, entonces, así mismo se queda atrás. Claro. Sí, pero Y entonces esta brecha, ¿yo cómo la hago para cerrar? Si este muchacho sí quiere hacer y hacer y hacer y el otro Lo que no pasa es quiere que, hacer, o sea, en algún punto, él va a tener que subsidiarlo a él. Porque él no quiso hacer nada. Y no lo puedo dejar morir porque pues la dignidad humana. pues Pero es por que lo menos justamente es por como eso una- es que hablan del tema, es que el salario... ¿Disque? El salario mínimo universal, ¿es que se llama eso? Sí. Que es como un salario que de alguna manera me permita a mí Sobrevivir. sobrevivir, básicamente es eso. Entonces, si yo sencillamente no quiero hacer nada con mi vida y vivir el día a día, pero tener garantizado, por ejemplo, lo que le digo, Sí, lo básico, salud, educación y alimentación y ya, bueno, perfecto. Y la casa, y la vivienda. Pero eso obviamente tiene un Pero costo que y no- mucha gente va a tener pero que claro. trabajar para poder sostener a las y ahí es donde entra, por ejemplo, la teoría de si el comunismo, que es la teoría del comunismo, ¿no? Pues que todos de alguna manera vivamos, o sea, todos tenemos que trabajar para podernos sostener todos y tener las mismas condiciones de vida. Pero entonces pero nadie es más que- puede tener más que el otro. No, pero Y ahí es ya- donde obviamente se cae el discurso y uno dice, pero ¿cómo es posible que si yo me esfuerzo el triple que otra persona, yo tengo que tener lo mismo que No, tiene? exacto, no, en eso sí no estamos de acuerdo. O sea, yo creo que podría ser como que si la gente no quiere trabajar y no quiere hacer nada por su vida, pues bueno, se le da educación básica. Listo. Se le da comida básica, pero nada de lujos. O sea, coma avena, coma pan, porque no quiere trabajar. Pero avena alpina. Obvio. O sea, ¿De qué coma marca es la avena? avena o come pan o algo así. Y si quieres, bueno, vivir en una casa como que se le garantice el techo y se garantice un tema de salubridad. Pero más allá de eso, ahí sí se me sale la parte de derecha. No, más allá de eso, no. Porque es que también es que no es, o sea, porque es que tampoco es justo. Es que llegar a una un punto persona de que se equilibrio mete- igual siempre va a ser muy complicado. Pero yo creo que se puede, o sea, por ejemplo, como son los nórdicos, que los nórdicos también tienen una herencia barbárica, pues muy fuerte, ¿no? O sea, que fueron violentos hace, bueno, un par de siglos, pero que lo fueron. Y lo que son hoy en día, que la hija del primer ministro, bueno, del congresista pueda estudiar con la hija del barrendero en No, eso está muy bien. y que no Está haya muy nada, o bien. sea, y que simplemente no hay una división. Simplemente, ¿qué es lo que pasa? Mis papás tienen simplemente oficios diferentes, pero el barrendero no es menos que el No, el eso está ministro, bien, y claro, punto. claro. Es que para mí eso es lo que debería ser, o sea, ojalá, es que es muy difícil llegar a un nivel de conciencia, pero es que es muy complicado, o sea, yo por eso, a mí me molesta mucho mi familia y todo, pero es que yo no soy comunista porque tampoco estoy de acuerdo con ese sentido, o sea, que también simplemente ser vago Pero por yo- ser vago, no. Pero tal vez estoy obviamente hablando desde casi que una caricatura de lo que puede ser ese comunismo, Sí. pero si uno lo pusiera en un ejemplo, pues tratando de no salirnos de la idea de Iván Cepeda, ¿cierto? De la seguridad, ¿cómo es que se llama? Seguridad democrática, Seguridad humana. seguridad humana. Entonces, ¿qué ocurre con la libre competencia en esos escenarios? Por ejemplo, si yo de verdad no sé, si yo tengo 10 muchachos, y lo que tú dices, puede ser el hijo de la persona más rica y el hijo del más pobre, pero los tengo a los 10 ahí.
independientemente de que la idea sea el del más rico. Pero si uno de ellos tiene una idea que es claramente mejor que las otras 9, ¿yo cómo lo promuevo a él? Para que avance. O sea, yo le digo, listo, va la tuya. Y los otros 10 entonces, lo escogiste a él, yo soy una víctima. No sé cómo funciona, por eso te digo, puede ser caricaturesco. Esa es la meritocracia. Exacto. Porque es que en una meritocracia las brechas se disparan inmediatamente. Sí, pero es que, o sea, Pero a ver, lo que pasa es que... No, porque es que la meritocracia no debería disparar esas brechas. Porque Mucho. Si tú te esfuerzas... Porque si digamos, pongámoslo en un Porque es equipo... que yo creo que tenemos acá, desdibujada lo que significa la meritocracia. Me parece que esa sí está caricaturizada. Es que el mérito con respecto a qué va. No, pero supongamos que uno dice, supongamos que tú tienes si tú tienes 10 muchachos de 12 años y haces un equipito de fútbol y uno de ellos se llama Lionel Messi y tú arrancas a jugar y todo y el pelado descolla, ¿cierto? Y hace todo lo que ya todo el mundo ha visto en los videos y todo. Entonces tú dices, bueno, ajá, ¿y acá qué? Entonces, es más, te puedes deshacer de los otros 9 y te quedas apoyándolo a él. Y el muchacho sigue y sigue, y por 1000 razones sigue avanzando y pasa lo que ya sabemos. Los otros 9, pues lo siento, pues no tenían el nivel. Las condiciones que tenía el pues, otro. Qué culpa. Y el otro queda pues como está ahora, absolutamente multimillonario, y los otros 9 que jugaron con él, pues ni idea qué pasó con él. Entonces, ¿cómo logras? Sí, si tú le das validez a que hay personas, o sea, el punto de vista de que todos somos iguales de entrada. No, eso no puede ser posible. Es difícil. No, o sea, obviamente cada quien tiene unas condiciones mentales, físicas. Sí, o sea, eso no hay que tratar de romantizarlo, porque es que no. O sea, yo creo que el punto va más es a las oportunidades que a uno le brinden en la vida para uno poder tomar esas herramientas y llegar tan lejos como pueda. Vale. Que eso es lo que pasa. Que hay personas que definitivamente no tienen ninguna oportunidad de salir adelante. O sea, cuando se habla, por ejemplo, del tema generacional para salir de la pobreza, eso está calculado. Hay países donde salir de la pobreza solo te toma una generación. Sí. Y hay países donde te puede tomar 10 generaciones o inclusive mucho más. Por las oportunidades. Por las oportunidades. Yeah. Entonces es eso, es como garantizar un mínimo de oportunidades y decir, mire, ahí están, si usted las quiere tomar, es su decisión y usted puede llegar tan lejos como quiera con esas, o sea, es como que le den el primer empujón a uno para uno de ahí para allá arrancar y llegar. Como Jorge Barón. Exacto, la patadita, exactamente, es eso. De la buena suerte. Y eso es lo que muchos estados de derecho, llámense países, no garantizan a su población. Bueno, pero no sé, nunca lo he visto, pero supongo que como ejemplo, Jorge Barón hace esos eventos, ¿cierto? Y cuando le hace la patadita, ¿es a quién? ¿A un nuevo artista? A un artista, sí. Nuevo. Es como la patadita de la buena suerte. Claro, es que justamente. O sea, yo hago un evento en el que yo, por ejemplo, traigo a un súper conocido. No sé, cualquiera, un nombre cualquiera. Paola Jara, es que se llama, digamos. Ajá. Entonces la traigo. Yo le pago a ella, o no, le pagan los anunciantes. Ella no, de hecho, Jorge Barón no le paga nada de su plata, ¿cierto? La gente va gratis. O sea, todo el mundo tiene acceso al espectáculo gratis. Garantizado. Y entonces al mismo tiempo promociono a alguien de la región y la patadita es que lo vean 100,000 personas y está al lado de Paola Jara durante una hora. Exactamente. Y eso de pronto me la lanza. Exacto. Bien. O sea, Jorge Barón nos ilustró la cosa. Exactamente, eso es lo que podría ser. O sea, Jorge Barón Televisión. Es la respuesta. Porque finalmente. A lo que debe entonces, ser, bueno, pero entonces en el esquema Jorge Barón, los anunciantes ya no son anunciantes, ya no es empresa privada, sino el mismo Estado. El Estado es el que pone las condiciones para que... Exacto, es eso. Es que no es más. De acuerdo con eso. Yo creo que eso es lo que debería garantizarse a las personas. Independientemente de la condición social en la que usted haya nacido, que usted le diga, mire, si usted no nació en una cuna donde le pueden brindar todos los beneficios para poder ser profesional, si es que quiere ser profesional, tener un emprendimiento. O campesino tecnificado. Exacto. Pero que a usted le garanticen y que le muestren cuáles son las posibilidades. Si usted quiere ser emprendedor, bueno, entonces yo le garantizo esto para que usted pueda ser emprendedor. Baja poquitos impuestos y exenciones. Si usted quiere ser profesional y algún día llegar a ser doctor en algo, aquí está la universidad. Aquí está el camino.
Y así, o sea, no es solo marcar un camino, sino varias posibilidades, pero pues que me den la oportunidad de hacerlo. Entonces, mucha gente, digamos que obviamente se ha ido cerrando, por ejemplo, esa brecha del tema de la educación, y ahí llegamos al tema generacional. Si ustedes comienzan a mirar hacia atrás, pues muchas veces, hasta los principios de los 2000, esa quizás fue la primera generación que se pudo, o sea, que pudo estudiar o llegar a ser profesional. De la media, ¿no? O sea, hay gente que sí, Exacto. pero en general. Y así, entonces uno comienza a mirar estadísticamente más o menos desde qué año y en qué generación fue que se pudo capacitar. Entonces, hay muchas familias que hoy en día, hasta ahora, digamos, sus hijos o nietos son los primeros profesionales de la familia. En mi familia somos los primos, somos los primeros Exacto. profesionales. Y así, entonces uno comienza a mirar hacia atrás, entonces en qué punto, y entonces ahí es donde uno comienza a mirar, bueno, entonces de qué manera podemos cerrar esa brecha que me permita tener oportunidades para yo poder salir adelante. No se trata de darle todo, no. Sino darle las herramientas para que aprenda a trabajar o aprenda lo que sea que quiera. Exacto. Y si usted no quiere hacer nada, pues... Entonces, Iván Cepeda, por favor, escucha este podcast. Eso es ya. Y con esto entendido Cepeda. Vas a llegar. Vale. Sí. Pues yo no sé si Cepeda piensa igual que yo, pero esa fue la interpretación. Desde mi interpretación progresista, socialista, comunista. Esa es la interpretación que damos a lo que puede ser, lo que quiere decir Cepeda. Me parece 430 páginas. Exacto. Por ejemplo, por eso es que yo me tiendo para allá. Trato, pues, no estoy de acuerdo con ningún radicalismo estoy de acuerdo para nada, ni izquierda ni derecha. Pero por eso justamente, o sea, considero que suena muy bien, que suena muy bonito y que esperaría que fuera así. Y dar la oportunidad es difícil, porque sé que es muy difícil. Como que uno no se queda como que, ay, como que qué miedo, qué es lo que va a pasar alrededor. Pero bueno, en ese momento todavía está un poquito desdibujado. O sea, yo personalmente me siento más cercana, pero todavía no sé qué hacer. Porque igual, también encontrar un candidato que a uno pues, ideal, que cumpla con todo el checklist. Eso va a ser muy complicado. Es muy complicado, o sea, eso no va a existir. Entonces, bueno, pero ya en las últimas 2 semanas analizamos a uno, ahora a otro, y la otra semana entonces miramos al último contendiente. Abelardo de la Espriella, hablar de styles. Vamos a con mucha objetividad. Claro. ¿Cierto? No sé, mentiras. No, pero como hoy estuve tranquilo. Sí, es que si uno no mira las propuestas con objetividad, sí, toca las tres. Va a ser muy complicado poder definir cuál puede ser el mejor o el peor candidato. Por supuesto, o sea, por lo que estamos hablando hoy, o sea, yo me siento más cercana de pronto a Cepeda, pero todavía no es que yo sea como que no, claro, o sea, sí. Él es la respuesta a todo. No, o sea, no es la respuesta a todo, como que sería muy bonito, pero pues sabemos que es difícil. Hay que ver también la posición de este man, porque finalmente también hay cosas que suenan muy bien, pero el precio que toca pagar para llegar a hacer lo que Espriella propone es una cosa brava que veremos dentro de 8 días. Vale. Por ahora, cuéntenos ustedes qué opinan de esta situación. ¿Votarían por Iván Cepeda o simplemente no lo harían? Definitivamente es algo que va contra ustedes, yo qué sé. Finalmente aquí podemos pensar lo que queramos. Este es un espacio seguro para ustedes. Opinen, comenten, compartan y nos veremos dentro de 8 días para un nuevo capítulo de Curiosos y Natos.